Bendiciones, excelente madrugada. Seguimos avanzando, continuamos con este maravilloso tema sobre la ceguera espiritual y bueno, ceguera total, ceguera espiritual total. Y bueno, te exaltaré, mi Dios, oh Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Su grandeza es inescrutable. Gracias, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor. Nuestros labios quieren alabar tu santo nombre. Nuestra alma quiere glorificarte y en este momento, Señor, te pedimos que seamos conscientes de tu presencia. Tú estás aquí, te estamos dando la bienvenida. En este tiempo queremos exaltar tu nombre, darte la gloria, darte la honra. Te pedimos, Espíritu Santo, que avives nuestros corazones, que podamos sentir la flama de tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has levantado. Gracias, Señor, porque ya no estábamos donde estábamos antes. Hoy venimos alegremente a ti, Señor, a nuestra roca de salvación. Llegamos ante tu presencia, Señor. Queremos alcanzar todas las promesas que nos hablas. Pero en este momento queremos exaltarte y bendecir tu nombre eternamente y para siempre. Alabar por siempre tu grandeza, tu misericordia, porque solamente tú eres digno. Tú siempre estás con nosotros. Señor, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Toma el control de cada uno de estos dispositivos que estas mujeres se levantan por amor a ti, por querer alcanzar, escuchar tu voz, a sentir tu presencia en esta madrugada, por estas mujeres que se comprometen a velar y orar para no caer en tentación. Toma el control, Señor, de las redes para que podamos entrar en este tiempo de servicio, de tu alabanza y de tu gloria, para poder aprender a cada día exaltar tu nombre. Gracias porque con estos temas nos abres el entendimiento. No permitas que nos quedemos, Señor, en un mismo lugar, en una zona de confort. Hoy estamos aquí, Señor, para aprender más de ti. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Sin Él esto no tendría ninguna validez. Él es el que nos acerca a ti. Gracias, Cristo Jesús, por tu sacrificio perfecto en la cruz. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Alabamos tu presencia. Gloriamos tu nombre. Hoy y por siempre estarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues bienvenidas en esta madrugada nuevamente. Qué maravilloso nuestro amado que está hablando pues fuerte, diríamos acá en México, duro y tupido. Y bueno, hoy, como ya vieron al inicio, vamos a hablar del ciego Bartimeo. Él recibe la vista de varios evangelios que muestran este ciego. Estamos también viendo que en Mateo 20, 29 al 34, Lucas 18, 35 al 43. Pero si quieres seguirlo en esta madrugada, posiciónate en Marcos, capítulo 10, versículo 46 al 52. Yo lo voy a leer en la traducción de la Reina Valera. Marcos 10, 46 dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, él comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama.
Él, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha sanado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Esta es palabra del Señor. Y bueno, ayer vimos un ciego de nacimiento. A veces cuando no conocemos mucho de la palabra, creemos que se tratan de los mismos personajes, pero no. En este ciego y en esta total ceguera espiritual veremos a Bartimeo. ¿Y quién es Bartimeo? Bueno, el ciego que estamos hablando el día de hoy, habitualmente podremos imaginar que pues Bartimeo era un desgraciado, un pobre mendigo, ¿verdad? Ahí un pobrecito, un prángano. Esta es la opinión más frecuente. Pero el texto nos da pistas que permiten ver las cosas de otro modo. Lo primero que llama la atención es que no es un ciego cualquiera. El significado del nombre, como nosotras sabemos ya, es de vital importancia. Timeo significa honorable y otras traducciones dicen precioso. Pero vemos que ni precioso ni honorable tienen nada que ver con la condición de este mendigo. El nombre se repite dos veces como señal de gran importancia. Bar, en hebreo, es hijo. La palabra bar significa hijo. Por lo tanto, su nombre es hijo de Timeo. Bartimeo es una composición que significa hijo de Timeo. Puede parecer una redundancia, pero no hace más que insistir en el significado del nombre. Hoy vemos que él no es un ciego cualquiera. Él está sentado. Alrededor están los rabinos, los maestros, y están sentados cuando imparten sus enseñanzas. Vemos que Jesús se sienta en la barca a instruir y lo hace para pronunciar sobre el sermón. El ciego se dirigía a Jesús con una palabra específica que significa Rauboni, pensando que ambos son del mismo oficio. Él está al margen del camino. El matiz es importante porque significa que no comparte el camino de Jesús al quedarse al margen del camino. Él se ha quedado ahí, este ciego, y pide indicación. Bartimeo puede ser símbolo de aquel discípulo que habiendo empezado a seguir a Jesús, se ha separado, se ha quedado al margen y ahora quiere recuperar la condición de seguidor de Jesús. Esto podríamos pensar que es Bartimeo. Mejor todavía, tenemos pistas porque podría ser un tipo de discípulo que proviene del judaísmo rabínico. No es uno cualquiera, él tiene un nombre aquí poderoso. Se da cuenta de que no lo puede satisfacer. Al quedarse en el judaísmo, él busca a Jesús, sabiendo que ahí puede encontrar la sanidad divina. La mucha gente que acompaña a Jesús juega un papel importante en este relato. Muchos, dice. Quiere decir que era un número importante, pero no todos. Algunos quieren impedir que las señales de socorro lleguen para que el maestro haga sus milagros. Estos muchos son un obstáculo, un impedimento para acceder a Jesús. Nos encontramos también en el episodio de la curación del paralítico. Es gente que se interpone entre los que llevan al enfermo en la camilla y Jesús. Mas, sin en cambio, dentro de estos muchos, también hay un grupo que al oír la voz de Jesús que dice, llamadlo, se dirigen al ciego para acercarlo a Jesús. Son personajes anónimos. Quizás pueden ser símbolos de estas comunidades, ¿verdad? Capaces de acercar personas a Jesús. Estas comunidades cristianas que pueden ser un símbolo que hoy vemos que es lo que hicieron, que Bartimeo se acercara a él, lo animaron.
Y es que su acción está descrita con 3 verbos, indicativa de que el acceso a Jesús es el resultado de una actividad continua o procesal. Lo primero que le dicen es tarsei, que es ten ánimo. Este está en el original. Es el primer anuncio de que la situación en que se encuentra el ciego empieza a cambiar. Le sigue el imperativo, ejeire, que dice levántate, a lo que el ciego responderá con un salto. Señal de la disponibilidad de seguir a aquel que le llamó. Finalmente, este grupo le dirá, ponese, que quiere decir te llama. La llamada de Jesús viene mediatizada por el rol que desempeña dentro de esta comunidad. Es esta la que hace evidente y comprensible la llamada de Jesús. Vemos que el ciego tira el manto, nos los relata el Evangelio, símbolo de su condición quizás de maestro. No cualquiera llevaba un manto. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que haga? En esa misma pregunta respecto a Santiago y Juan y los Zebedeos, pone en relación estos 2 episodios. El ciego se dirige a Jesús diciéndole, Raboni, una expresión que vemos en el Nuevo Testamento solo y aparece en la boca de María Magdalena cuando reconoce a Jesús resucitado. Un dato muy importante de cómo debemos dirigirnos al Señor, nuestra forma de hablarle, la expresión de la fe que tenemos al dirigirnos a Él. El término es a diferencia de rabí, que significa maestro, maestro que enseña. Y cuando Él le dice Raboni, significa maestro que manda. El ciego está pidiendo a Jesús que lo cure, pero le reconoce como maestro y con autoridad para hacer la sanidad en su vida. A diferencia del Nuevo Testamento, donde vemos a Santiago y a Juan que piden puestos de honor al lado de Jesús, la petición del ciego es muy diferente. Él pide la vista, cosa que en el Nuevo Testamento vemos estos discípulos no pueden ver. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, es donde Marcos nos explica que la verdad es familiaridad con la que se refiere a ellos. Esta familiaridad que Marcos interpreta en el Evangelio nos hace pensar que tal vez el Padre y el Hijo llegaron a ser figuras conocidas dentro de la iglesia primitiva. Se refiere a ellos como personas conocidas, como refiriéndose a alguien que es común nombrarlo dentro de esta comunidad. También nos dice que Bartimeo era ciego y como resultado de esta ceguera se veía obligado a mendigar, dependiendo de otros para su supervivencia, dependiendo de la ayuda de otros quizás para trasladarse. Sin lugar a dudas, su mendicidad era un medio para ganarse la vida, muy degradante, como resultado de la pobreza, al no tener una capacidad para labrarse su propio destino en la vida. Pero, ¿cuáles fueron las posibilidades, las causas de esta ceguera en Bartimeo? Deuteronomio 28:28 nos habla que aquellos que tienen alguna discapacidad, perturbación, iban a ser apartados. Entonces, si él tenía manto, posiblemente en estas pistas que nos da el Evangelio, él fue apartado del sacerdocio. Deuteronomio 28:28 nos habla que ellos son apartados y heridos. Dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Así es, la ceguera era una mácula
una mancha desde el punto de vista cultural. Recordemos que los ciegos están excluidos del sacerdocio. Lucas 21:18 nos habla tan solo de aquellos animales ciegos que no podían ser sacrificados. Y es que en el judaísmo la ceguera impedía al hombre el estudio de la Torá. Y esta ceguera era considerada como un castigo de Dios. Ayer estuvimos viendo dos tipos de ceguera. Lo que hacía la duda o incredulidad, lo que la rebeldía podía llegar a cegarnos. Y vamos a seguir avanzando con los tipos o clases de ceguera espiritual, porque todas y cada una afectan nuestra espiritualidad de diferentes maneras y en distintos grados. Cuando la ceguera ataca, no alcanzas a ver de una manera amplia lo que Dios tiene reservado para ti. Cuando estás en una ceguera espiritual, tampoco puedes ver el propósito que tiene Dios para tu vida. Y tampoco puedes ver el propósito de aquellos que Él ha puesto a tu cuidado. Es que esta ceguera espiritual limita el actuar en tu vida, en tu ministerio familiar, en el lugar donde tienes que desarrollarte. Esta ceguera espiritual no permite que el pueblo de Dios se desarrolle espiritualmente. Una persona con ceguera espiritual pretende resolver las necesidades que están lejos, mientras que ellas mismas no ven o pretenden no ver lo que está sucediendo a su alrededor. En otras palabras, pierden la visión espiritual y pierden el rango sobrenatural de la vida espiritual y quedan totalmente incapacitados para una efectiva y afectiva y espiritualidad. Vemos que un ciego no alcanzará a ver lo que Dios quiere hacer en su vida, ni tampoco la situación por la cual está atravesando, lo cual le conducirá irremediablemente hacia su propia destrucción. Y es que esta ceguera espiritual es una condición que tiene un individuo cuando no puede ver a Dios, cuando no puede entender su mensaje y como resultado camina en contra de la voluntad de Dios. Y es que bíblicamente esta ceguera espiritual mantiene a la persona inerte, la sume en una densa oscuridad. Mientras esta persona no ve, tampoco escucha y no reacciona a su alrededor. Por ello, es una especie de indiferencia ante todo lo que ocurre en su entorno. Y es que la pureza y la espiritualidad de nuestra alma depende del comportamiento que tengamos. Por eso debemos estar atentas a los diferentes espíritus que pueden intentar que caigamos en una ceguera espiritual o en una total ceguera espiritual. Ayer veíamos dos tipos, la que se puede componer o la que tiene cura y la que no. Aquella que era parcial, la de los discípulos. Y hoy vemos un espíritu que envuelve a las personas con esta indiferencia. Y este espíritu es el espíritu de estupor. Por ello debemos de reconocer el comportamiento que tengamos. Debemos conocer el espíritu de estupor con el fin de reprender esas conductas en nuestra vida y sacarlo de nuestro corazón. De ese modo evitaremos las consecuencias funestas en nuestra vida espiritual. Y es que este espíritu es un estado de parálisis, trae consecuencias negativas al corazón, debido a que nos aleja del verdadero mensaje de Cristo, condenando el alma al fuego eterno. Por ello la Biblia nos muestra cómo opera el espíritu de estupor y el modo de reprender el mismo. Sí,
Si conocemos cómo opera este estado de letargo o indiferencia, podremos enfrentarlo, dando paso al Espíritu Santo, quien debe ser el que guíe nuestras vidas conforme a la Biblia. Aprenderemos en esta madrugada sobre este espíritu de estupor y por qué viene a hundirnos en el pecado, porque quiere mantenernos cegados, porque quiere mantenernos en este estado de inconsciencia parcial. Así es, el espíritu de estupor es un estado de inconsciencia parcial caracterizado por una disminución de las actividades, de las funciones mentales, físicas y de nuestra capacidad de respuesta a estos estímulos. Por ese motivo, bíblicamente no podemos ver el significado de la palabra estupor como la parálisis, pasmo o asombro, puesto que va más allá. En la palabra de Dios encontramos pasajes que hacen referencia a este tema. Quizás para ti es la primera vez que lo escuchas. Sin embargo, de forma textual, el espíritu de estupor es mencionado en el versículo de Romanos 11:8 de la siguiente manera. Dios les otorgó el espíritu de estupor, ojos con los que no verán y oídos con los que no escucharán hasta el día de hoy. Así está en la palabra. El estado de estupor comienza convirtiéndose en un ser inerte, que no le importa el fuego eterno ni la ley de Dios, o empieza a llevar esa indiferencia o una vida de indiferencias. Y es que el diccionario define la palabra estupor como la disminución de la actividad intelectual acompañado de cierto aire de indiferencia. Hoy vemos que una posible causa de esta total ceguera espiritual puede ser haber dejado entrar este espíritu, llevarnos a ser indiferentes. Esa indiferencia o esta insensibilidad trae consigo a los seguidores de Cristo, a los cristianos, torpeza y desánimo que les impiden crecer en Cristo y los estanca en un estado que los ciega a la visión de Dios. Es algo similar a entrar en un sueño profundo, el cual nos pone a dormir y nos impide servir al Señor. Amadas, con frecuencia vemos que un nuevo creyente está lleno de celo por las cosas de Dios, pero no todo cristiano está equipado, pero no por eso vamos a quedarnos estancadas. Esa debe ser nuestra prioridad. Entrar en un estado de indiferencia desanima el servir a Dios. Cuando llegamos al Señor estamos en nuestro primer amor, llenas de su celo por compartir de las cosas de Él. Y es ahí donde debemos de seguir avivando esa llama. Nehemías lo vive. Al regresar a Jerusalén para reedificar el muro, tuvo esta visión, reedificarlo. Nehemías 2:13 dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar y observé los muros, que eran los miembros de Jerusalén, que estaban derribados, estaban caídos, desanimados, desalentados, y sus puertas estaban consumidas por el fuego. Este pasaje con los muros caídos son los miembros, los cuales están derribados, desalentados. Y las puertas son los líderes, los cuales están consumidos por el fuego, porque este espíritu ataca particularmente a los cristianos que tienen un llamado y que no han ejercido el mismo. Aquellos que no se han activado en el ministerio en que Dios los colocó y que por lo general conocen los caminos del Señor. Entran en un estado de tibieza, como aquella que ocurre en la iglesia de Laodicea, de la cual Jesús dijo en Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Así es como este espíritu de estupor y de letargo entra a la vida del creyente para tomar posesión de él.
para traer esa ceguera, mantenerlo atado en ese espíritu de indiferencia. Y no permite que sea en este lugar desatado un espíritu de servidumbre al Señor. Y bueno, pues en cuanto a Bartimeo, vemos que él pudo tener este espíritu. Espiritualmente vemos hoy cómo este ciego Bartimeo puede ser alguno de nosotros, incapacitado, no activado, aún conociendo los caminos del Señor. Llegada esta ceguera por dejar entrar ese espíritu de letargo, quizás por posponer, por esta indiferencia. Y así es como Bartimeo, aunque estaba en el camino, se encontraba impedido a ir a esta fiesta de la Pascua. Para él, esta fiesta, en lo único que él podía aportar era que por el camino se pudiera poner a mendigar. Estaba ahí porque en aquellos días pasaría mucha gente, más de lo habitual, y podría encontrar algunas pruebas de generosidad de los peregrinos que aliviarían en algo sus múltiples necesidades. Y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces. Aquel día Bartimeo percibió la presencia de un peregrino especial. Yo no sé si el Espíritu Santo en esta noche te hace percibir la presencia especial de este peregrino. Se trata de Jesús, el Nazareno, del que tanto había escuchado hablar. Y es que él acciona. Inmediatamente comenzó a dar voces con el fin de llamar su atención. De ninguna manera quería perder la oportunidad que tenía delante de él. Y lo cierto es que se trataba realmente de una oportunidad única, ya que Jesús nunca más volvió a pasar por allí. ¿Cuántas oportunidades perdemos? ¿Cuántas oportunidades pierde la gente de nuestro tiempo para acercarse y conocer a Jesús? Pero Bartimeo no era así. Con una actitud decidida y vigorosa no dejó de dar voces hasta que consiguió que Jesús le atendiera. Así ocurre con frecuencia. Las personas que no esperaríamos en esos lugares menos indicados son precisamente aquellas que actúan movidas por un fuerte deseo de conocer a Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego había llegado a una comprensión más exacta y más profunda de la persona y la obra de Jesús, mucho más que los eruditos rabinos de Jerusalén. ¡Qué paradoja! Mientras Israel era ciego a la presencia del Mesías entre ellos, un judío ciego lograba percibirlo con toda claridad. El ciego estaba teniendo claridad y los que podían ver estaban en oscuridad. Bartimeo había sido privado de la vista, no había podido ver las obras de Jesús, pero las noticias que había recibido eran suficientes para convencerle de que Dios había cumplido su promesa y había enviado al Mesías. Nos habla de un hombre que conocía la palabra, que conocía las promesas del gran yo soy. En cierto sentido, a nosotros nos ocurre lo mismo. Escuchamos hablar de su poder, de su gracia y de su deseo de salvar a los pecadores. Aunque no lo podamos ver con nuestros propios ojos, creemos en nuestro corazón. Notemos también que el ciego no solo veía a Jesús como el hombre de Nazaret, sino lo reconoció como el hijo de David, el hijo de la promesa. Bartimeo entendió que Jesús era el verdadero hijo de David, el Mesías anunciado,
el rey tan largamente esperado por Israel y por ende el Salvador del mundo. No solamente se dirigió a él como un descendiente legítimo del rey David, sino también reconoció su deidad. Y estas son las formas de la sanidad que obran en Bartimeo. Lo reconoce como la promesa, lo reconoce como el heredero al trono, lo reconoce como el Salvador del mundo y lo reconoce, como su Dios todopoderoso. La forma en la que él esperaba que Jesús tuviera misericordia de él era devolviéndole la vista. Evidentemente, una solicitud así nunca se había hecho a ningún rey de Israel, ni siquiera al mismo David. Por otro lado, su forma de dirigirse a Jesús como hijo de David no gustaba nada a los dirigentes religiosos, ni tampoco habría sido bien interpretado por los romanos tal vez. Y es que las multitudes que le perseguían eran formidables. Ellos estaban contemplando maravillas. Podían disfrutar de los planes mesiánicos. Podían disfrutar del Salvador. Un detalle importante que no debemos olvidar es que Bartimeo arrojó su capa. Y es que para este ciego y un mendigo como él, esto era algo muy significativo, pues era lo único que tenía. De alguna manera podríamos decir que para él la capa era tan valiosa, quizás como las fincas o las casas de aquel joven rico que se puso a hablar con Jesús. La diferencia entre ambos es que Bartimeo no dudó ni por un momento deshacerse de ella con tal de poder llegar a Jesús. Todo lo que le estorbase lo entregó. Y es que este ciego pone todo de su parte, todo lo que está en su mano, para encontrarse con Cristo. No se queda allí sentado, sino abandona la cuneta y el manto. Esto quiere decir que se despoja de su vida anterior para comenzar una vida nueva, una vida de seguimiento a Jesús. Y es que todo lo que vemos hoy en el mundo de cabeza, todo lo que vemos mal en este mundo es verdaderamente un problema espiritual. Bartimeo era ciego y él no podía ver sus harapos, no podía ver la suciedad, tampoco podía ver la belleza. Y bueno, a veces vemos algunas noticias o leemos sobre alguien que está como Bartimeo. Vive en una casa, quizás en un apartamento, en un cuarto que puede estar lleno de cosas, contenedores, quizás cosas vacías, basura. Y aunque estaba como Bartimeo, porque esta persona no veía la basura en la que vive. Aunque saliendo de su casa podríamos decir que esta persona sale limpia, arreglada, puede llevar una vida perfectamente normal, puede estar bien vestido, pero por dentro, en su casa, en ese lugar sucio, en ese lugar oscuro, en ese lugar deplorable, en ese pues casi basurero, no puede contemplar su inmundicia debido a esta ceguera espiritual. Y muchos de los creyentes, muchos hemos estado así. Muchos de nosotros parecemos estar bien por fuera, pero ¿qué hay de los corazones? ¿Qué hay de nuestras almas? ¿Qué hay sobre todo cuando sabemos que hay algo que está mal? Es que la palabra de Dios, la proclamación del Evangelio, dicen que es locura
para los que perecen. Están cegados con el Dios de este mundo. ¿Y quién es el Dios de este mundo? Pues el diablo, así lo llamó Jesús. Estas huestes en las regiones celestes, el príncipe de este mundo. Y es otra fuerza que tiene poderes, el poder que le damos nosotros, el poder que le da este mundo, el conflicto de los siglos entre las fuerzas de Dios y las fuerzas de Satanás, ese gran misterio de este conflicto. Pero aquí está el Señor día a día, hablando claro y fuerte a nuestras vidas. Nos da referencias en escrituras del enemigo y sabemos de la maldad de Satanás que está establecida en este mundo. Pero Jesús nos llama como a Bartimeo, nos llama a nosotros para restaurarnos, para bendecirnos. Y en esta madrugada te llama para romper toda cadena que nos esclaviza al pecado. Nos llama para sacarnos de esa ceguera espiritual. Nos llama para ayudarnos a salir de esa total ceguera espiritual. Nos llama para sanarnos y para obrar maravillas en nosotros. Él está aquí llamándote. Él está aquí hablando a tu corazón. Muchos temen cuando sienten el llamado de Jesús, el llamado a seguirle, el llamado a servirle. Pero ¿quién no te dice que tu falta de esfuerzo es lo que te tiene estancada? Que ese espíritu de letargo no te deja avanzar en tu propósito original. Bartimeo es animado, le dicen, ten confianza. Hoy el Señor te anima y te recuerda, como dice su palabra en Hebreos 4:16, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. El ciego que vimos el día de ayer, nos dice Jesús que no era ni su pecado ni el de sus padres, más bien era para operar que la gloria de Dios se manifestara en él. Hoy vemos causas de esta ceguera espiritual. Hoy vemos que este hombre quizás pudo ser también un maestro. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué terminó mendigando? Él, por esa ceguera natural. Pero ¿qué estás haciendo con la palabra? Dentro de nuestros principios dice que por lo menos una debemos de tener para que pueda desarrollarse el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es que este prejuicio nos puede llevar a estar cegados. Primera de Juan 2:11 nos dice que el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El apóstol inicia con una gran verdad. Decir estar en la luz y no amar al hermano es una total contradicción. De allí podemos determinar dos principios importantes con las consecuencias del principio de las tinieblas y el principio de la luz. Es poderoso lo que el Señor habla en nuestras vidas. No debemos dar por sentado, no debemos de sacar nuestros propios juicios. No debemos de creer que quizás ese medio perdón o esa falta de perdón no ha hecho nada, que seguimos caminando. Porque dice aquí, no amar al hermano es una total contradicción. Esta pudo ser otra consecuencia de esta ceguera espiritual. No estar con tu hermano
en común acuerdo. Y es que las tinieblas, dice, le han cegado los ojos. Necesitamos la luz de Cristo. Necesitamos establecer los principios de luz. Necesitamos experimentar las formas de la sanidad. Y necesitamos estos principios espirituales para obtener esta sanidad divina. Es que Bartimeo estaba ciego, no sordo. Él preguntó qué pasaba a la gente que alababa a Dios. No tuvo pena, se hizo escuchar, no paró cuando lo callaron, sino permaneció en el camino. Este es un principio que él hizo y el cual lo ayudó a obtener esa sanidad. Permanecer. Una y otra vez hemos hablado de permanecer. Solamente así alcanzaremos esta luz. Solamente en la persistencia, en permanecer, es como encontraremos que sea quitada nuestra total ceguera espiritual. Y es que yo no sé cuánto permanezcas, si permaneces 2 días, si permaneces 3 días, si solo estás aquí y en el cordón no, o si no entras ni uno a otro, o eres turista, eso lo sabe el Señor. Pero solamente a través de esta perseverancia, que es la consecuencia de que hemos sido justificados mediante la fe, es como tendremos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia, la cual nos mantiene firmes. Así que no nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto. Sí, en eso nos regocijamos, pero no solo en esto, también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza, esto que has estado esperando, no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Y es que estábamos ciegas, Romanos 5, del 1 al 11, es lo que estoy leyendo, a la verdad. Éramos incapaces de salvarnos. En el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanta más razón, por medio de Él, seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Amada, hay esperanza. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación. Hermosa, si el Señor habló a tu vida, como dice Éxodo 15, 26, yo soy el Señor su Dios, y escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje a los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Él quiere terminar con esta ceguera espiritual. Él quiere devolverte toda la visión. Él quiere quitar este espíritu de estupor. Pero también tienes que poner a trabajar tu fe. Tienes que poner de tu parte como lo hizo Bartimeo. No dudes ni un momento por deshacerte de esa capa. Nada vale, nada de nuestra vida anterior vale cuando llegamos a Cristo. Dice
el apóstol Pablo que todo lo consideraba basura. Hoy el Señor te pide que llegues a una comprensión más exacta y más profunda de la persona que es Cristo Jesús y de la obra que está haciendo. Bueno, pues hoy en este segundo tema me ha dado mucho gozo compartirlo contigo. Recordarte que el Señor no quiere tibios. Recordarte que este espíritu ataca particularmente a aquellos que no se han activado en su ministerio. Y bueno, pues vamos a orar porque estos muros, ¿verdad?, que están derribados, este desánimo, esta falta de aliento, sean reedificadas. Vamos a pedirle al Señor que quite esta total ceguera espiritual y que traiga luz a nuestras vidas, que traiga pureza y espiritualidad a nuestra alma. Hoy, Señor, en esta madrugada, queremos terminar, Señor, entregándote cada área que no te ha sido entregada, para que seas tú quitando esta total ceguera espiritual. Queremos verte, Señor, queremos entender tu mensaje, queremos caminar hacia tu voluntad. No queremos más destrucción, no queremos perder la visión espiritual, mucho menos el rango sobrenatural que puedes hacer en nuestras vidas. No queremos quedar incapacitados ni vivir descapacitadas en tu obra. Queremos alcanzar a ver todo lo que puedes hacer en nuestras vidas. Queremos disponer nuestro corazón, pero también nuestro cuerpo para tu servicio. Queremos encontrar en tu voluntad el precioso propósito que tienes para nuestras vidas. No queremos, Señor, que esta ceguera siga impidiendo nuestros estudios, nuestro avance. No queremos más manchas en nuestro caminar contigo. No queremos ser excluidas del sacerdocio. En esta hora, Señor, no queremos tener más espíritu de miseria, no queremos mendigar. Hoy, Señor, sabemos que tú al que llamas capacitas y queremos en el nombre poderoso de Jesús tener ese espíritu de Bartimeo. Queremos disponernos fielmente a ti. Queremos atender tu llamado. Queremos escuchar tu voz. Queremos alentar a otras a que se paren y vayan por su sanidad. Queremos recuperar esa condición en ti. Queremos darte el lugar que te mereces, no solo como maestro, sino que seas el maestro que manda en nuestras vidas. Queremos, Señor, esa señal de importancia que nos das. Queremos ser honorables, queremos ser preciosas ante ti. No más pobreza espiritual, no más ceguera espiritual. Permítenos ver las cosas maravillosas y poderosas que tienes para nosotros. No queremos seguir sentadas junto al camino mendigando. Queremos ir de tu mano. Gracias, Señor, por tu misericordia en esta preciosa madrugada. Para ti la gloria, la honra, el poder y la alabanza. En ti confiamos, Señor. Solo en ti. Bendito tu nombre por siempre, Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. Amada, pues deseo con todo el corazón que este hermoso tema haya tocado
tu vida, tu alma, tu espíritu haya sido levantado y vivificado para la gloria y para la honra de Cristo Jesús. Amén, que tengas un bendecido y excelente día en Cristo Jesús. Gloria a Dios.